Hay personas que cargan su historia como una condena, como algo que les pasó, que los marcó, que los limitó y que de alguna manera sigue determinando lo que pueden y lo que no pueden tener en la vida. Cargan el peso de lo que vivieron como si fuera una deuda que nunca termina de pagarse. Y hay otras personas que cargan exactamente la misma cantidad de dolor, a veces más, y sin embargo se mueven por la vida con una ligereza que no parece posible dadas las circunstancias. La diferencia entre esas dos personas no está en lo que vivieron, está en la relación que construyeron con su propia historia. Está en si lograron reconciliarse con lo que fueron, con lo que les pasó, con todo lo que quedó sin resolver, y convertir eso en la base desde la cual construir algo diferente. Y reconciliarse con la propia historia es una de las cosas más difíciles y más liberadoras que un ser humano puede hacer. Difícil porque implica mirar sin defensas lo que a veces preferirías no ver, lo que te hicieron, lo que no recibiste, las decisiones que tomaste desde el dolor sin saber que venían del dolor, las maneras en que también tú heriste a otros mientras cargabas lo tuyo. Liberadora porque cuando lo haces, cuando de verdad te sientas con tu historia y la miras de frente sin escapar y sin ahogarte en ella, algo se suelta. Algo que llevabas tiempo cargando con esfuerzo se convierte en algo que simplemente forma parte de ti, sin el peso extra de la resistencia, del juicio, de la vergüenza. Hoy no vamos a hablar de olvidar. No vamos a hablar de que lo que pasó no importó, ni de que el dolor no fue real. Y vamos a hablar de algo diferente y mucho más poderoso, de cómo transformar la relación que tienes con tu propia historia. De cómo pasar de ser alguien que fue definido por lo que vivió a ser alguien que fue formado por lo que vivió, pero que no está limitado a ello. De cómo hacer que tus cicatrices, esas marcas que el tiempo y el dolor dejaron en ti, se conviertan no en obstáculos, sino en la base más sólida que tienes para construir la vida que todavía puedes tener. Las cicatrices tienen algo que las heridas abiertas no tienen: resistencia. Una cicatriz es tejido que se cerró, tejido que pasó por el dolor de la herida y salió del otro lado más grueso, más firme, más resistente que la piel que había antes, no más suave, no más delicada, más fuerte. Y eso que aplica literalmente en el cuerpo físico, aplica también en lo emocional cuando el proceso de sanación se completa. Las personas que han procesado su historia, que se han reconciliado con su dolor, no son más frágiles que las que nunca sufrieron. Son más resistentes. Tienen una profundidad, una compasión, una capacidad de sostenerse a sí mismas que solo se desarrolla cuando se pasa por algo difícil y se sale de ello con conciencia. Pero hay algo que aún no estás viendo, y es que la reconciliación con tu historia no es un estado que se alcanza una vez y se queda para siempre. Es un proceso vivo, un proceso que tiene avances y retrocesos. Días en que sientes que ya lo integraste todo, y días en que algo te recuerda lo que fue y el dolor aparece como si fuera nuevo. Eso no significa que fallaste. Significa que la historia es compleja y que sanarla requiere tiempo. Y es lo que sí puedes construir desde hoy, es la dirección, la intención. La decisión de que tu relación con tu historia va a ser de reconciliación y no de guerra. Y esa decisión, tomada con honestidad, ya cambia el rumbo de todo lo que viene después. Quiero hablarte de algo que pocas personas se atreven a nombrar: la vergüenza de la propia historia. No la vergüenza de lo que te hicieron, que aunque injusta existe, sino la vergüenza de lo que tú mismo hiciste mientras cargabas tu dolor. Las maneras en que reaccionaste desde tus heridas y lastimaste a personas que amabas. Las decisiones que tomaste desde el miedo o desde la rabia y que tuvieron consecuencias que no querías. Las maneras en que repetiste, sin saberlo, algo de lo que sufriste. Esa vergüenza, cuando no se trabaja,
o se convierte en una barrera enorme para la reconciliación con la propia historia, porque hace que ciertas partes de esa historia se vuelvan intocables, demasiado dolorosas para mirarlas, y lo que no puedes mirar no puedes sanar. Reconciliarte con tu historia implica reconciliarte también con las partes de ella que te avergüenzan, no para justificarlas, no para decir que estuvo bien lo que hiciste, sino para entender el contexto desde el cual actuaste, para reconocer que en ese momento eras una persona con heridas activas y con las herramientas que tenías, no las que tienes ahora, para permitirte la misma compasión que le darías a cualquier otra persona que haya actuado desde el dolor sin tener mejor manera de manejarlo. Esa compasión hacia ti mismo no es un privilegio que debes ganarte. Hoy es una condición necesaria para poder seguir adelante sin cargar el peso aplastante de la culpa crónica. Y aunque no te guste escucharlo, la culpa crónica, ese estado en que te sigues juzgando y castigando por lo que ya pasó y ya no puedes cambiar, no es una señal de que eres una buena persona. Es una forma de tortura que no sirve a nadie, no te hace mejor, no repara el daño, no cambia el pasado, solo te mantiene atrapado en él, pagando una deuda que ya no tiene a quien devolverse. Lo que sí puedes hacer con el daño que causaste es lo único que está en tus manos: reparar lo que sea reparable, aprender lo que puedas aprender y comprometerte a actuar diferente desde hoy. Eso sí es útil, eso sí avanza algo, y eso sí te permite soltar el peso de lo que ya no puedes cambiar. Hay una diferencia fundamental entre el arrepentimiento que libera y la culpa que paraliza. El arrepentimiento que libera dice: lo que hice estuvo mal, lo entiendo, me responsabilizo, voy a hacer algo diferente. Ese arrepentimiento tiene movimiento, tiene dirección, tiene una energía que te lleva hacia adelante. La culpa que paraliza dice: soy malo por lo que hice, no merezco perdonarme, seguiré cargando esto como castigo. Ese estado no tiene movimiento, no tiene dirección, solo tiene peso. Y ese peso no está construyendo nada, solo te está aplastando. Pero hay algo que aún no estamos viendo sobre la reconciliación con la historia, y es el papel del tiempo, no el tiempo que pasa solo, porque el tiempo que pasa solo no sana, sino el tiempo que se usa conscientemente para hacer el trabajo, para reflexionar, para entender, para perdonar, para reencuadrar. El tiempo que se invierte en ver la propia historia no con los ojos del niño herido que la vivió, sino con los ojos del adulto que ahora puede contextualizarla, entenderla y decidir qué significado le va a dar. Porque el significado que le das a lo que viviste es una de las pocas cosas que sí controlas. Y ese significado lo cambia todo. Quiero hablarte ahora de una de las cosas más contraintuitivas y más poderosas que puedes hacer con tu historia. Se llama reencuadre. Y en términos simples significa esto: ver la misma historia desde un ángulo diferente. No negar lo que pasó, no minimizar el dolor, sino preguntarte: ¿qué me dio esto que viví, además del dolor? ¿Qué desarrollé gracias a o a pesar de lo que atravesé? ¿Qué parte de quien soy hoy no existiría si no hubiera vivido lo que viví? Esas preguntas no niegan el sufrimiento, lo complementan. Le agregan una dimensión que el sufrimiento solo no tiene. Muchas personas que tuvieron infancias difíciles, que crecieron en ambientes de carencia emocional, o de inestabilidad, o de exigencia excesiva, desarrollaron fortalezas que personas con infancias más fáciles no tienen. Desarrollaron una sensibilidad enorme hacia el dolor ajeno, una capacidad de resiliencia construida a prueba de fuego, una profundidad emocional que viene de haber tenido que procesar cosas complejas desde muy joven, una determinación que nació de haber tenido que salir adelante sin tener todo lo necesario. Esas no son pequeñas cosas. Son recursos reales, son parte de tu capital humano.
Y reconocerlos no significa que el costo que pagaste por ellos fue justo. Significa que no fue en vano. Y lo que descubrí al estudiar la vida de personas que lograron reconciliarse con su historia es que casi todas llegaron a un punto similar. Un punto en que podían decir con honestidad y sin forzarlo: no cambiaría lo que viví porque me hizo quien soy. No lo dirían el primer día del proceso, no lo dirían en medio del dolor. Pero al final del camino, cuando el trabajo estaba hecho, esa era la verdad. No porque la historia hubiera sido buena, sino porque habían encontrado la manera de integrarla de tal manera que ya formaba parte de ellos sin destruirlos. Ya era parte de su identidad, de su fuerza, de su historia personal, de la que podían hablar sin que les quitara la paz. Ese punto al que llegaron no es un destino reservado para unos pocos afortunados. Es el resultado natural de un proceso que cualquier persona puede recorrer si decide empezarlo. Ese proceso tiene etapas. Primero, el reconocimiento. Esto pasó y me afectó. Luego, el duelo. Esto me dolió y tengo derecho a sentirlo. Luego, la comprensión. Entiendo el contexto en que pasó, aunque no lo justifique. Luego, el perdón. Decido soltar el peso de la rabia y del resentimiento, no por ellos, sino por mí. Y finalmente, la integración. Esto es parte de mi historia y de lo que me formó, y puedo vivir con ello sin que me defina ni me limite. Pero hay algo que aún no estamos viendo, y es que no todas las personas que recorren ese camino lo hacen solas. Muchas de las transformaciones más profundas que he estudiado ocurrieron en el contexto de algún tipo de acompañamiento, un terapeuta, un grupo de personas que comparten experiencias similares, un proceso espiritual honesto, una relación de amistad profunda donde la historia pudo contarse y recibirse sin juicio. No porque seas incapaz de hacer este trabajo solo, sino porque hay partes de la historia que solo se pueden soltar cuando son recibidas por otro. Cuando alguien más las escucha y en ese escuchar les da un peso diferente. Y buscar ese acompañamiento, cuando estás listo para ello, es uno de los actos más valientes y más inteligentes que puedes hacer. Llegamos al último tramo y quiero hablarte de lo que está disponible del otro lado de esta reconciliación. No como una promesa de perfección, sino como una descripción honesta de lo que cambia cuando una persona genuinamente se reconcilia con su historia. La primera cosa que cambia es el peso. El peso que llevas se alivia de manera notable. Tú no porque tus circunstancias cambien de inmediato, sino porque dejas de gastar energía en resistir lo que ya fue. Dejas de pelear internamente con tu propia historia. Y esa energía, que antes se iba en esa pelea interna, queda disponible para vivir el presente. La segunda cosa que cambia es la compasión, hacia ti mismo y hacia los demás. Cuando has procesado tu propio dolor, cuando lo has mirado de frente y has aprendido a sostenerlo sin que te destruya, desarrollas una capacidad para estar con el dolor de otros que es profundamente diferente a la de alguien que nunca ha hecho ese trabajo. No te incomoda tanto, no te activa tanto. Puedes estar presente con el sufrimiento ajeno sin necesitar alejarte ni sin hundirte en él. Esa compasión, nacida de tu propia historia, es uno de los regalos más hermosos que tu cicatriz puede darte. La tercera cosa que cambia es la libertad. La libertad de dejar de ser definido por lo que viviste, de presentarte en el mundo sin tener que cargar la historia visible en cada interacción, de relacionarte con las personas desde quien eres hoy y no desde quien fuiste o desde lo que te pasó. Esa libertad no significa olvidar, significa que tu historia ya no está al frente de tu identidad. Está detrás, formando tu base, informando tu carácter, pero sin ocupar el espacio que le pertenece a tu vida presente. Sin meterse en cada conversación, en cada relación, en cada oportunidad que se presenta. Y aunque no te guste escucharlo,
Esa libertad también implica responsabilidad. La responsabilidad de no seguir usando tu historia como explicación permanente de por qué no puedes o por qué no mereces, o por qué las cosas no pueden ser diferentes. Y porque una vez que entiendes tu historia, una vez que la ves con claridad, tienes algo que antes no tenías: opciones. Y con opciones viene responsabilidad. La responsabilidad de elegir, de seguir repitiendo los patrones o de construir algo nuevo, de quedarte en el dolor conocido o de avanzar hacia lo desconocido que puede ser mejor. Esa responsabilidad puede sentirse pesada al principio, pero en realidad es la señal más clara de que te has liberado, porque solo quien es libre tiene responsabilidad real de elegir. Quiero cerrar con algo que para mí es la imagen más honesta de lo que significa convertir las cicatrices en base. Hay árboles que crecen en condiciones extremas, en acantilados, en desiertos, en lugares donde parece imposible que algo viva. Y esos árboles no son perfectos, no son simétricos ni suaves. Tienen ramas que crecieron en ángulos extraños para alcanzar la luz. Tienen troncos que se endurecieron por el viento. Tienen raíces que tuvieron que buscar agua muy profundo porque la superficie no la tenía. Pero esos árboles son de los más fuertes que existen. Su imperfección es su fortaleza. Sus cicatrices son la evidencia de que sobrevivieron lo que parecía imposible. Y siguen ahí, anclados, dando sombra, siendo refugio, siendo prueba viva de que la vida se abre camino incluso en los lugares más difíciles. Eso eres tú. Ese es el regalo que te da tu historia cuando te reconcilias con ella. No la historia de alguien que tuvo todo fácil, sino la historia de alguien que atravesó lo difícil y llegó al otro lado. Que tiene marcas, sí, que tiene cicatrices, claro, pero que está de pie, que sigue aquí, que eligió buscar, entender, crecer, que eligió que su historia no fuera su condena, sino su punto de partida. Ese es el poder que tienes. Y ese poder, cuando lo reconoces, cuando lo usas conscientemente, se convierte en la base más sólida que cualquier ser humano puede tener para construir una vida libre, plena y genuinamente suya. Gracias por haber estado aquí, por haber llegado hasta este punto, por haber escuchado algo que quizás nadie te había dicho con estas palabras. Tu historia merece ser vista, merece ser entendida, merece ser reconciliada. Y tú mereces vivir sin cargarla como una condena. Ese es el camino que está disponible para ti. Y el primer paso ya lo diste hoy.